Buenas noches. Tómala y el Congreso Ciudadano de Jalisco le dan la más cordial bienvenida al tercer diálogo del Frente titulado "Hay muchos impuestos y muy pocas cuentas claras". Un diálogo para auditar cómo cuidamos los recursos públicos en Jalisco. Estamos aquí reunidos cuando México atraviesa uno de los momentos más grises de su historia, recordando con tristeza a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a los 11 muchachos detenidos enviados a un penal de máxima seguridad, acusados de terrorismo e intento de asesinato. Exigimos justicia para todos. Queremos agradecer al Observatorio Legislativo del ITESO por prestarnos esta hermosa casa para llevar a cabo nuestro diálogo. Muchas gracias, Alberto. Los invitamos a descargar la aplicación de Tómala para iPhone y Android, donde está alojada una encuesta que les pedimos contestar al final del diálogo. Si tienen alguna duda, tenemos un módulo donde está Ignacio Gutiérrez y su hijo Luis, creadores de esta aplicación. También los invitamos a ingresar a la página astuley.mx para hacer propuestas de iniciativas de ley al Congreso del Estado de Jalisco o reglamento municipal con los ayuntamientos, con los cuales tenemos firmados un convenio de colaboración. También tenemos un hashtag. Queremos cuentas claras, por si gustas publicar acerca del diálogo en las redes sociales. Sin más, quiero presentar a nuestros panelistas. Primero presento al maestro Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Al maestro Luis Guillermo Martínez Mora, diputado de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. A la doctora Aimé Figueroa Neri, coordinadora del Observatorio sobre el Control del Gasto Público. Al doctor Francisco González Vallejo, consejero del ITEI. Muchas gracias. Al doctor Bernardo Jaín Jiménez, presidente del Congreso Ciudadano de Jalisco. Al maestro José Bautista Farías, coordinador de ITESO, y al licenciado Jaime Barrera Rodríguez, director editorial de Grupo Milenio en Jalisco, quien sabe el uso de la voz. Muchas gracias a todos. Gracias Diego, y gracias a todos por estar aquí en este tercer diálogo ciudadano que convoca el colectivo Tómala, donde convergen varios organismos de la sociedad civil, que bueno, ya habían hecho un diálogo sobre el agua, otro sobre la movilidad, y hoy donde tocaremos el tema de la fiscalización, sin duda un tema en el que Jalisco cruza por una severa crisis que ha provocado ya que el tema de la corrupción sea la segunda preocupación más importante de los jaliscienses. Entonces, bueno, pues yo celebro esta convocatoria que se hace a través de Tómala y en la que convocan el Congreso Ciudadano y el Observatorio Legislativo del ITESO en un esfuerzo más por tratar de construir ciudadanía activa que esté pendiente de estos temas claves para mejorar la convivencia, para mejorar la calidad de vida. Celebro también que se dé en este momento. Yo insisto en que se trata de un debate inaplazable, indispensable, del que estamos hablando en Jalisco desde hace ya muchos años y que lamentablemente no pasa nada. Hoy coincide con un tema que, como ya decía Diego, es un momento crítico para el país y donde se empieza a hablar de hacer una reforma del Estado de Derecho, cuando hace unos meses se hablaba de que ya se había terminado el ciclo reformador, ¿no? Pero hoy la crisis en la que estamos pues, les ha hecho rectificar y hoy hablar y anunciar que para el jueves habrá una gran noticia para hablar de una reforma para regresar el Estado de Derecho a nuestro país después de todas estas crisis de descomposición, de hartazgo social que se han expresado de forma crítica en las últimas semanas. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, pues aquí sin duda tiene que ver el tema de la fiscalización, de la rendición de cuentas en este hartazgo social, sin duda. Entonces, bueno, pues para ello me da mucho gusto también agradecer a todos los ponentes que estén aquí, todos expertos, involucrados, especialistas
en este tema. Entonces, sin más, pues empezamos. Cedo la voz al Contralor del Estado. La mecánica será la siguiente: habrá una primera ronda para que cada quien nos presente el diagnóstico que tienen, que ven del tema de la fiscalización en Jalisco. Tendrá cada uno 5 minutos. Después pasaremos a un segundo tema, que es qué ven ustedes que pueda hacer la ciudadanía para hacer una vigilancia más cercana de la supervisión del gasto público. Entonces, si quieren, empezamos. Señor Contralor, le cedo los ojos. Muy buenas noches. Agradezco a los organizadores de este evento me hayan invitado a participar en él. Considero que el tema que estamos por primera vez en muchos años tratando de abordar con mucha seriedad es un tema importante para la sociedad y para el gobierno. Y me permitiría decirles a ustedes lo siguiente. Necesitamos establecer una radical diferencia entre control y fiscalización. Son acciones parecidas, pero obedecen a propósitos diferentes. Los mecanismos de control existen para verificar las acciones, la legalidad y los costos de los organismos de la función pública, y los organismos de fiscalización son los encargados de verificar, como parte de un poder a otro poder, de acuerdo con la teoría que existe de que el poder debe de controlar al poder. En materia de organismos de control, el objetivo es hacer eficaz y efectiva la productividad de las organizaciones públicas, porque en muchos años las organizaciones públicas son eficaces para gastar, pero no necesariamente en el gasto están resolviendo los problemas de la sociedad y sobre todo están rindiendo cuentas, que hasta la fecha, en tratándose de Jalisco, es un tema que todavía no abordamos. El panorama en este sentido no es halagador. En los organismos del sector público hay resistencia e incomodidad para ser objeto de una auditoría, y los órganos encargados de hacer auditoría no cuentan con los medios, ni las técnicas, ni los mecanismos, ni los procedimientos adecuados para hacer una auditoría eficaz que pueda proporcionarle, en primer lugar, en el caso de los órganos de control, que pueda proporcionarle información al titular del Ejecutivo, de tal manera que pueda tener una idea qué produce, hacia dónde va y qué ritmo productivo tiene su organización. Y por otra parte, resulta muy difícil que los organismos de control no cuenten con los elementos técnicos necesarios, porque de esta manera la verificación de las acciones del gobierno se hace con un retraso considerable, lo cual tiende a deformar finalmente los resultados. A partir del 2008, en el gobierno federal, la iniciativa del auditor de la Federación es constituir un sistema estatal de fiscalización con base en la ley de contabilidad que desde 2008 está aprobada, y con el propósito de establecer un mecanismo de rendición de cuentas. De 2008 a 2014
este sistema ha caminado muy poco. Pero aquí en Jalisco no había caminado nada. Estas condiciones definitivamente retrasan el procedimiento y contribuyen mucho a incrementar la desconfianza de la ciudadanía en las acciones del gobierno. Por otra parte, hay un mecanismo de auditoría que todavía no hemos podido aplicar en Jalisco por este rezago, que es la auditoría del desempeño y que tiene que ver con los resultados, tiene que ver con los problemas que se resuelven, con los costos que se generan y con la eficacia de las diferentes organizaciones del Estado. Puedo decirles que el panorama no es halagador, pero de alguna manera se está enfrentando, y como no quiero contribuir al rezago también de este desarrollo, hasta aquí dejo mi colaboración. Bien, agradezco al Contralor Juan José Bañuelos Guardado esta primera aproximación, este diagnóstico de la fiscalización desde el punto de vista del responsable de la Contraloría, donde hay, bueno, me parece interesante esta autocrítica de que no se tienen los elementos ni técnicos ni de andamiaje institucional para cumplir bien con esta labor de revisión. Bueno, vamos ahora a dar la palabra a la doctora Aimee Figueroa Neri, académica de la Universidad de Guadalajara. Aimee, adelante. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Me da gusto no ser la única loca que ande con el tema por ahí, creo que cada vez somos más, afortunadamente. Bueno, me encanta la pregunta que abre hacia más allá de la fiscalización, cómo supervisar, ¿verdad? Y el punto de partida es si pagamos muchos impuestos y tenemos pocas cuentas claras. Más déjenme decirles rápidamente que no pagamos muchos impuestos, ¿eh? En comparación con otros países pagamos muy pocos. El problema es lo que recibimos a cambio de los impuestos. Lo que recibimos a cambio de los impuestos es muy cuestionable y desde luego las cuentas que nos rinden sobre esos impuestos pues es el punto negro que hoy nos convoca. Respecto del diagnóstico, pues voy a recurrir a lo que siempre decimos en la Red por la Rendición de Cuentas. Estamos fragmentados en el estado de Jalisco. Aquí el Contralor empezó con una distinción muy interesante. Hay que ver que la supervisión del gasto público debe de tener lo que es un control interno, previo, como en cualquier empresa, una fiscalización, que le llamamos superior porque está a cargo de los diputados del Congreso en su carácter de poder público, como soberanía, representantes de la soberanía. Hay otra cosa que se llama la evaluación del gasto público, que es diferente. Pueden estar concatenadas, pero son diferentes. Y finalmente hay todo un conjunto de acciones que nos dirían la rendición de cuentas. Aisladamente ninguna nos va a funcionar, ninguna nos va a servir para que como ciudadanos sepamos dónde se quedó, en el caso de Jalisco, pues el impuesto sobre la nómina, el impuesto turístico, los impuestos estatales o los impuestos municipales, digo, porque el ICR y el IVA, pues hay que irles a pedir cuentas a la federación, no al estado de Jalisco. Entonces, esa fragmentación de conceptos y de instituciones ha hecho que haya cosas tan extrañas como que instancias de reconocido prestigio, como consultoras como INCO, A Regional y otras, digan con certeza, no están viciadas esas evaluaciones, que tenemos el primer lugar en el estado de Jalisco en transparencia presupuestaria. Pero es que es nomás sobre la parte del presupuesto, no sobre qué se lo gastaron, ¿no? Entonces esa es la fragmentación, ¿verdad? Entonces, primer lugar, ese INCO, es cierto, avanzamos del quinto al tercero lugar regional, es cierto, hay indicadores claros de que cierta transparencia, aquí quizá el consejero me corregirá, ha avanzado, pero no ha avanzado la transparencia de las cuentas públicas. Tan es así que seguimos sin ver los informes, no vemos los informes de la Auditoría Superior. Entonces, fragmentación y luego la opacidad, ¿no? Entonces, esto nos hace tener una inconsistencia institucional y mientras no entendamos que ese es el problema en el diagnóstico académico compartido por
73 instituciones, porque lo mismo le sucede a casi todos los estados, son los que, como dijo el Contralor, unos han caminado tantito más que nosotros nos hemos como más o menos estancado, por ahí algo así de unos 14 años, ¿no?, que tenemos de estancamiento, donde no queremos ver el problema en forma integral, ¿no? Entonces, yo sería como básicamente la reflexión que les diría. Tenemos que entender el problema de origen, tenemos que despersonalizarlo. No es una persona, si bien las instituciones se constituyen por personas que deben dar la cara y responsabilizarse, son dos tipos de responsabilidades, la institucional y la personal. Y en la institucional tenemos que empezar a construir sistemas, coordinaciones y enlaces para que los esfuerzos, que sí los hay, no estén aislados, estén concatenados, pero sobre todo no estén focalizados como para sí mismos o para un sector, sino que entre todos tengamos en claro que el ciudadano, el que pagó sus impuestos, vía forzosa, vía voluntaria, pero todo el mundo los paga, sea el destinatario de los informes, que no estemos pensando en los informes solo para un grupo selecto de personas que los puedan entender o para el propio sistema gubernamental. No perder de vista del ciudadano, ¿sí? Los contribuyentes somos los que financiamos el gasto público, son los que nos merecemos, desde luego, que nos rindan las cuentas claras. El lenguaje, me parece que también esa sería una última apreciación. Tenemos que mejorar el lenguaje, tenemos que ser más claros todos para poder transmitir qué es lo que queremos expresar desde la legislación, que es ininteligible, los presupuestos, que nadie sabe leerlos, nadie sabe interpretarlos, ¿no? No podemos darle seguimientos a los planes de desarrollo y luego nos aparecen miles de indicadores que hay que ir vigilando. Entonces, el lenguaje creo que también sería una parte de mi diagnóstico. Muy bien, Aimee, gracias porque lo referiste al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Comentar nada más que también los organizadores del Congreso Ciudadano, del Observatorio Legislativo y del colectivo Tómala le giraron una invitación al actor principal de este tema, que es el titular de la CEG, el señor Alonso Godoy Pelayo. Recibió la invitación, contestó una carta donde pues rechaza que esté en el último lugar de fiscalización y pues dice que sus resultados gritan lo contrario. Después quedó de revisar el mecanismo y dar una respuesta en base a ello porque no se podía salir de la legalidad. Después le hablaron 10 veces y siempre estuvo ocupado, entonces no sabemos si llegue en el transcurso del panel. Mientras tanto, le pasamos la palabra al diputado Guillermo Martínez Mora para que nos dé su diagnóstico de cómo ve, cómo se audita en estos momentos en Jalisco el gasto público. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores. Jaime, buenas noches a los panelistas. Es un privilegio poder hoy compartir con ustedes lo que es quizás uno de los grandes temas que hoy la sociedad nos reclama, porque la fiscalización va muy ligada con la corrupción y muy ligada a la corrupción juntamente con el problema de la impunidad. Yo no compartiría con mi compañera el tema del pago de los impuestos. Quizás el tema específicamente de los impuestos pudiéramos hablar que porcentualmente versus otros países pudiéramos estar ligeramente por abajo de lo que se paga. Pero el problema fundamental es el impuesto oscuro, el impuesto de la corrupción. Eso es lo que nos hace que el pago de los impuestos en este país esté muy por encima y que no está fiscalizado correctamente cuando hablamos de los aspectos de la fiscalización de esos recursos públicos que pagamos. Yo tengo la oportunidad como empresario de poder dar testimonio de pago de impuestos en otros países por los negocios que nosotros tenemos en esa familia. Y yo puedo afirmar que el sistema impositivo, por ejemplo, en Italia, ya no digo el sistema impositivo
en los Estados Unidos tiene desde la tramitología hasta la concepción de la ética, tanto del contribuyente como de los propios políticos, una mucho mayor transparencia, pero sobre todo una credibilidad, porque se ve reflejado en la inversión que se hace en los estados. Yo daría un dato. El último año de gobierno del licenciado Ramírez Acuña, Jalisco manejó un presupuesto de poco más de 30,000 millones de pesos. Hoy estamos probablemente en los próximos 15 días a aprobar un presupuesto poco mayor a los 90,000 millones de pesos. Y la pregunta que se hacen los ciudadanos: ¿y en dónde están nuestros impuestos? Si lo hablamos, y no es un tema partidista, porque aquí pudiéramos entrar en municipios y en el estado, a donde todos los partidos políticos o quienes lo representan tienen una enorme responsabilidad, porque entre todos están manejando el gasto público. Y la pregunta que nosotros quisiéramos saber es el punto de vista de la nómina que han venido manejando en los últimos 17 años los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y el propio gobierno federal. Un crecimiento en las nóminas que va muy por encima de la necesidad de servicio que además tampoco recibimos, y que nos encontramos hoy en Jalisco todavía más preocupados. Deberíamos de estar en la posibilidad de estar más bien ocupados, como ya lo señalaba Jaime, donde el auditor superior del Estado nunca atiende la invitación para que mantenga un diálogo y una explicación sobre su comportamiento. Simple y sencillamente, de forma legaloide, encuentra siempre la posibilidad de escabullir, dar la cara a los ciudadanos, y lo cual yo aquí sí resalto, porque no es la primera vez que me toca el licenciado Contralor del Estado, siempre acude a dar y estar opinando sobre el mismo gasto, y a veces lo he escuchado hasta crítico hacia la propia actividad que él hace en su propio periodo. Y a mí me parece que este es el actuar que esperamos los ciudadanos y queremos y exigimos de la fiscalización, que es el primer paso para iniciar un proceso de cambio a evitar la corrupción, no siendo este el único, sino también algo que tendrá que venir, y que parte del proceso educativo es la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes en su corresponsabilidad para con el Estado y sobre todo para el gasto público, pero que también les podamos crear la conciencia de que si con sacrificios pagamos impuestos, queremos transparencia y claridad en el manejo de los fondos. Muy bien, gracias diputado. Pero en realidad nomás te ha plantado una vez, ¿no? Cuando lo invitaste hace un año a que informara sobre los gastos del edificio. Ya la segunda invitación ya no te la autorizaron los diputados, ya dijeron que no fuera. Bueno, ahí lo brindaron tus compañeros diputados. Bueno, ahora toca el turno a José Bautista, académico del ITESO, para que nos dé su punto de vista también de cómo ve la revisión del gasto a partir de nuestros impuestos. Muy bien, bueno, pues agradezco también la invitación a los organizadores. Es un tema realmente muy relevante, es un tema que debiera estar en los primeros lugares de la agenda pública y de la agenda gubernamental, de la agenda de los partidos, de la agenda de la sociedad civil, y vemos que no es el caso. Quiero explicar cómo veo yo el problema a través de una analogía. El pueblo
hagan de cuenta que es propietario de una casa. El pueblo es propietario de una casa y esa casa se la prestamos a unos inquilinos, pero con la condición de que la casa funcione bien. Y bueno, en contraparte, a los inquilinos, en lugar de que ellos nos paguen, nosotros les pagamos porque nos tengan en buen funcionamiento la casa. Les pagamos porque nos interesa que esa casa esté funcional porque da servicio a todos. Es una casa muy importante para toda la gente. Pero resulta que pues esa casa, que es habitada por unos inquilinos, estos inquilinos, la casa tiene una capacidad para 10 personas y estos inquilinos metieron 50 en la casa, sin avisarle al dueño de la casa, que es el pueblo. Metieron a más gente. Y entonces el dinero que les dábamos para que mantengan la casa en buenas condiciones, pues no alcanza. El dinero no alcanza. Y no solamente eso, no permiten que los dueños conozcan en qué situación tienen la casa. Y pues lo que sucede con las casas, cuando no penetra la luz, cuando no penetra el sol en algunas partes de la casa, pues aquello se va llenando de telarañas, se va llenando de polvo, y máximo si la gente que habita esa casa pues no la asea, no la ordena, al contrario, la desordena más. Y resulta que cuando las personas quieren preguntar en qué situación tienes la casa, le dicen: no puedes preguntar, no hay información. Y no solamente eso, sino que los inquilinos de la casa se toman la atribución de modificar el contrato que originalmente habíamos hecho. Modifican el contrato y el contrato lo ponen a su favor, y entonces las cosas se van cambiando. Bueno, algo parecido sucede con la fiscalización. El dinero que damos para que se fiscalice siempre es insuficiente. No alcanza el dinero para revisar las cuentas públicas. Les voy a comentar los datos de un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano para la Competitividad, que titularon Auditorías Superiores Locales del Estado, evaluación de su normatividad, práctica y transparencia, que fue hecho en el 2003. Lo que nos dicen en términos claros es que se ocultan los informes finales de las auditorías realizadas, y esto sí se informa en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Veracruz y en Campeche, pero aquí en Jalisco no. Tampoco se rinde información sobre su programa anual de auditorías de forma completa, por lo que deja un amplio margen a la discrecionalidad. El estudio también evaluó la ley de fiscalización que tenemos actualmente no es clara. La ley de transparencia tiene también algunas lagunas por ahí, pero la ley de transparencia nos da herramientas para que como ciudadanos podamos exigir información, y hay un órgano que auxilia al ciudadano y que obliga a que en este caso las autoridades pongan la información, entreguen la información. Me parece que ese recurso tenemos que ejercerlo, tenemos que conocer cómo emplear de una mejor manera
esta herramienta que tenemos que nos da bastantes elementos. Les doy dos informaciones importantes. El artículo 2, fracción segunda de la Ley de Transparencia, dice que tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, rendir cuentas y conocer el proceso de la toma de decisiones. Ojo, ese es muy importante, conocer el proceso de la toma de decisiones. Y el artículo 25, fracción 16, establece que todas las autoridades tienen que dejar asentado por escrito sus decisiones. Y dice algo más en el mismo artículo 25, en la fracción 25, dice que toda autoridad tiene que dar a conocer la agenda que va a tratar en sus sesiones, y esas sesiones son públicas. Y justamente esas sesiones es para que el ciudadano pueda participar en ellas y pueda conocer con anticipación los temas que se van tratando. Bueno, es importante saber qué derechos tenemos como ciudadanos y ejercerlos organizados, ejercerlos en grupo, porque vemos también que los inquilinos se han empoderado tanto, y como decía Bernardo, pues ya están contratando seguridad para impedir que el dueño de la casa entre a su casa. Pues es importante hacerlo organizado. Si hay que modificar la ley, hay que modificar también las reglas del juego, hay que clarificar muy bien quiénes son los responsables. Y me parece un punto muy importante, que esto me gustaría retomarlo. Hay un problema muy serio de la corrupción, es la impunidad. La Auditoría Superior de la Federación hace poco dio a conocer que más del 95% de las acusaciones que hacen no se llevan a cabo, de las denuncias. ¿Sí? Entonces ahí hay una impunidad tremenda. No vamos a poner en orden la casa si no metemos también en cintura al Poder Judicial, que es la fiscalía, quien se encarga también. El fiscal tiene que ser un órgano autónomo, el auditor tiene que ser un órgano autónomo. Esto ya lo han dicho mucho las personas que estudian. Si los que se encargan de ejercer la ley y de fiscalizar los recursos tienen subordinación política, eso no funciona, ni va a funcionar. Esto ya está debidamente estudiado. Me parece que hay que hacer cambios profundos. Por ahí va. Gracias, gracias, Pepe. Diputado. Muchas gracias. Yo quisiera ir a un problema que me parece que es de fondo. El problema más grave que tenemos en este país es el sistema educativo. A mí me parece que de ahí nace gran parte de la problemática social que luego terminamos enfrentándonos a la vida de la corrupción, y algo que tenemos que reflexionar también como ciudadanos. Todos somos ciudadanos antes de estar empoderados en esa casa que el maestro nos menciona. Finalmente los políticos terminan siendo nombrados y dando temporalmente el poder a un grupo de gente que se supondría viene a cumplir con una misión fundamental, que significa el desarrollo y la búsqueda del bienestar de los ciudadanos. Pero si desde el sistema educativo no estamos formando a esos ciudadanos, y nomás quiero hacer referencia, después del movimiento del 68, la primera materia que se retiró del sistema educativo fue el civil. Hoy estamos viviendo una de las grandes crisis sociales de este país, porque también tenemos una ciudadanía que, si bien reclamamos el derecho a la transparencia y a la fiscalización, somos no muy participativos en los procesos electorales, e incluso hemos hecho el llamado a la gente de que es preferible
no ir a votar. Cuando que en el fondo, si nosotros no somos capaces de transformar un sistema educativo, estamos preparando a nuestros niños comparado, y rápidamente quisiera mencionar qué es hoy el sistema educativo en Japón. En Japón hoy, desde la primaria, se siguen 5 materias básicas en el sistema educativo. 1. Matemáticas de negocios. 2. Valores y ética. 3. Idiomas. 4. La participación y conocimiento de la religión, cuando menos 3 religiones. Y la más importante, que es el aspecto de la lectura. Se obliga a los niños, y esta es la modificación de los últimos 3 años, se obliga a que todos los niños deban de leer 52 libros al año. Podrá ser criticable, pero el sistema, ¿qué les está diciendo? Necesitamos formar ciudadanos comprometidos, responsables, no solamente para su país, sino para el compromiso que se tiene en el mundo. Y entonces, en México, hemos hecho una gran reforma educativa, donde hoy reconocemos, en el artículo 3 constitucional, la calidad de la educación. Por años dimos por hecho que esta existía y nunca nos percatamos donde en la ley lo dijera. La ley, hasta la modificación a principios de este año, decía una educación laica y gratuita. Hoy ya se agrega esa palabra obligada que significa la calidad en un sistema educativo que será el que va a formar a esos ciudadanos que tengan el compromiso de exigirle a quienes nos gobiernan. Uno de los grandes problemas, sí, y yo he compartido con la maestra, no hay que modificar como lo hemos hecho. A mí me parece que requerimos una nueva ley de fiscalización. ¿Qué podemos hacer? Primero, empoderar la responsabilidad del ciudadano para lo que ya se decía. Hoy no podemos pedir una auditoría a algo que podemos haber detectado. Y que si faltan recursos, el ciudadano tenga facultad incluso de poderlos aportar. Que el nombramiento del presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso no sea un expresidente municipal. Hoy lo vivimos en el Congreso, pues es juez y parte, y obviamente eso lo pondrá en situaciones que le permita al auditor pues actuar en favor de los políticos y apapachado porque tiene señalamientos el propio presidente de la Comisión de Vigilancia. Y por otro lado, que el nombramiento del auditor tenga que ser mediante un examen de oposición, donde participen no solamente universidades de Jalisco, sino de fuera del Estado, que nos garantice o nos acerque a la garantía de poder tener a alguien que tenga la capacidad moral y ética, que eso es algo que creo que se nos ha olvidado. Queremos tener funcionarios públicos, decimos, honestos. Necesitamos agregarle funcionarios públicos que conozcan, que sepan qué es la ética y qué es la moral, sobre todo en el comportamiento de su responsabilidad transitoria en el ámbito de gobierno. Muy bien, diputado, gracias. Doctora Aimee. Bueno, me voy a tomar un minuto para hacer una consideración respecto al tema de la responsabilidad personal y la institucional, y 4 para responder a la pregunta, porque soy estudiosa. Entonces, yo sigo la pregunta. A ver, yo no culpo, pero tampoco estoy defendiendo a ningún auditor, ni el de aquí, ni el de ningún lado, y he tenido el privilegio de estudiar esto y convivir con todos los del país durante 14 años. Les voy a poner un ejemplo nada más, el federal.
¿sí? Una buena práctica reconocida internacionalmente por sus pares, por la INTUSAI, y que se va a certificar por la OECD el próximo año. ¿Qué pasó con el primer auditor? Pues ya nadie se acuerda casi, de Arturo González de Aragón. A él le debemos la creación de la institución. ¿Qué pasó cuando hubo un cambio? Nada, porque fue la institución la que estuvo bien. Si fuera el asunto de personas, nos hubiéramos arriesgado en el país a que el siguiente auditor fuera malo, ¿verdad? ¿No? Las personas no, si bien hay cosas estas de liderazgo y todo esto, liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo institucional, todos los liderazgos que quieran, no pueden estar aislados. Mientras no quitemos el caldo de cultivo que hace que sean corruptos y opacas las personas y las instituciones, el problema va a persistir. Pongamos que algo sucede, no voy a decir qué, pero no está el auditor actual de Jalisco. Va a ser el mismo problema legal de la ley de transparencia mocha, el mismo problema legal de la ley que hicieron los diputados en su momento, el que impide que podamos vigilarlo. Tan la hicieran mal que mi esposo me dice que parezco Cassandra desde el 2009, que hicieron la ley. Les dije, esa ley les va a dar muchos problemas, esa ya estoy, ¿no? Que no pueden cambiarla, que no pueden pedirle a su auditoría, que es su órgano auxiliar, que les haga auditorías especiales. Entonces, a eso me refiero cuando ni defiendo ni acuso. Lo que me preocupa desde mi trinchera académica y con los datos que es nuestra función, los 1.192 datos de los análisis legales que hicimos entre INCO y CUSEA y en los cuales yo coordiné el trabajo, esa es mi función como académica, nos arrojan que los problemas sí pueden ser solucionables con instituciones diferentemente pensadas y luego legisladas, ¿verdad? Ahora, eso es lo que hacemos los académicos, trabajar datos, tratar de usar métodos científicos, eso es lo que hacemos. Y tratar de no ser ingenuos tampoco, ¿verdad?, en los temas políticos. Hay cosas en las que tenemos que convivir como en este foro que de verdad celebro. ¿Qué pienso que debe hacer la sociedad organizada, la organización civil, la ciudadanía, como le quieran nombrar, porque no soy especialista en esto? Bueno, uno es ser metiches, estar siempre de metiches, sepan o no sepan el tema, no es necesario tener un alto grado de especialidad, ser curiosos, utilizar luego los recursos que hay de transparencia. Ojalá hubieran seguido ese recurso que comentó Francisco, ojalá le hubieran seguido hasta el amparo como Yo Soy Contribuyente, que está siguiendo INCO para exigir qué es lo que se hace con los presupuestos y gastos públicos. Ojalá pudieran hacer una demanda formal hasta llegar a la Corte. Evitar lo que hemos diagnosticado en las instituciones, la fragmentación, sean unidos, sean organizados, como ya lo apuntó Bernardo. O sea, la organización de los diferentes grupos sociales, como se les llame, es lo que les está dando fortaleza. Otra cosa que les quisiera pedir, de verdad encarecidamente, la memoria institucional, la memoria documental, la información. Los webs públicos, ya lo vimos, los servidores misteriosamente se quiebran, desaparecen, sexenios completos, quién sabe dónde quedaron, trienios municipales, quién sabe dónde quedó la información que antes veíamos que ahora no está. En cambio, eso que están haciendo, que me tiene aquí un poco perpleja ver tantos twitters y demás, es esa difusión tremenda y eso es ese resguardo de la memoria colectiva, no la memoria institucional, la memoria social y colectiva que están haciendo es una labor fundamental, es un tremendo empoderamiento. Yo pienso que deberían de seguir trabajando en ello. Finalmente, creo que sí debemos de pedirles, como sociedad civil organizada, que la iniciativa privada se incorpore más. Me da mucho gusto ver por aquí a la Coparmex y ver a otros colegas, a la responsabilidad empresarial, a otras cosas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción, estamos pensando unilateralmente. Para que haya corrupción hay dos, el corrupto y el que corrompe. Entonces, si nosotros somos los que damos también la mochadita, pues ahí estamos todos metidos, ¿no?
Entonces creo que esa tercera, cuarta hélice, ya no sé cuántas hélices se manejan, Van en 4. Van en 4, es la que hace mucha falta, ¿no? Pero esa sería como mi reflexión respondiendo, ¿qué debe hacer la sociedad? Curiosos, aguerridos, no cansarse, unirse a pesar de las pues discrepancias o diferencias que puedan tener entre todos, organizarse y hacer este resguardo de la información y este excelente uso de las redes sociales que ninguna universidad o ninguna institución por sí sola va a poder hacer. Muy bien. Gracias, doctora. Bien, cerramos con el contralor Juan José Bañuelos. Creo que aquí se ha hecho una pregunta tremenda. ¿Cómo podemos colaborar los ciudadanos? Lo primero que tendríamos que resolver es si efectivamente los ciudadanos estamos haciendo un ejercicio de ciudadanía. Porque yo conozco infinidad de organizaciones de ciudadanos peleadas con otras organizaciones de ciudadanos, de tal grado que cuando llegan a la autoridad, por ejemplo, me exigen que solamente unos existen y que solamente a ellos les haga caso. Entonces, pues yo creo que la ciudadanía es un derecho, pero la ciudadanía es también una obligación. A través de la ciudadanía podemos encontrar las fórmulas para hacer posible la convivencia, pero necesitamos ejercitarla con un poquito de tolerancia y con una gran intransigencia frente a la autoridad. Yo creo que la ciudadanía es el primer capítulo que debiéramos de construir y con este punto me quedo. Muy bien, gracias a todos y sobre todo gracias a todos los que nos enviaron preguntas, hay muchísimas. Empiezo con esta, para quien la quiera contestar, los ponentes. En esos momentos de indignación y hartazgo, tengo la inquietud, y es como otra propuesta, cómo exigir una mayor revisión, una mejor auditoría del gasto público. Tengo la inquietud de mandar mis impuestos a un fideicomiso y o a un juzgado, o cómo hacerlo para demostrar mi desobediencia civil hacia las autoridades. ¿Quiere contestar? Yo citaría, ya que se habló de la participación del sector privado, un ejemplo de lo que siguieron en Monterrey. En Monterrey, a una decisión gubernamental en 1983, todo el sector privado dejó de pagar 8 días los impuestos, y esto tuvo como resultado en aquel entonces que en Monterrey se echase atrás una serie de decisiones que en aquel entonces se habían tomado para efectos del impuesto, del incremento sobre el impuesto sobre el valor agregado. Yo creo que la participación ciudadana, y más bien la ciudadanía organizada, y aquí sí asumo también en mi papel de expresidente de Coparmex la enorme responsabilidad que el sector privado tendría para coadyuvar con los ciudadanos en un ejercicio de esta naturaleza, que a mí me parece que sería un camino muy correcto y un ejemplo. Yo lo planteé siendo yo regidor en Zapopan, donde no se pagara o se depositara a un fideicomiso el impuesto predial hasta no tener una respuesta clara en la obra pública que se iba a construir en aquel entonces en el municipio. Entonces yo creo que ese es el papel importante que tenemos como ciudadanos, no la confrontación, pero sí la exigencia a tener planes, proyectos y programas que permitan la transparencia y eviten la corrupción, en la cual comparto plenamente con la doctora en el sentido de que para que haya un corrupto tiene que haber un corrupto, y esto
es el ejercicio que también le debemos de exigir a los empresarios en el cumplimiento del buen manejo de los recursos públicos. Muy bien, gracias, diputado. Leo tres muy rápido, que son del mismo tema, la preocupación de cómo hacer que la ciudadanía participe más. ¿Por qué no se considera una reforma educativa que promueva la participación ciudadana y se convierta en tema obligado en todas las instituciones educativas? ¿Qué dice la SEP sobre el tema? ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la búsqueda de la rendición de cuentas, la organización de la ciudadanía o las limitantes legales y estructurales del gobierno? Y una tercera, ¿cómo la ciudadanía obliga al Poder Legislativo a modificar las leyes para realmente darle la posibilidad al ciudadano de obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas sin reprimirlos? Pepe. A ver, a mí me parece que las organizaciones ciudadanas nos ha hecho falta a los ciudadanos mayor articulación en temas que son centrales para avanzar en estos asuntos. Este esfuerzo que hace Tómala me parece que es de lo más destacado y me parece que por ahí habría que apuntar. Tómala es una red de redes, agrupa a organizaciones de una diversidad y de una pluralidad muy amplia que no lo tiene ninguna otra red. Me parece que por ahí habría que fortalecer experiencias como estas, que no está, si ustedes se fijan, no está todavía consolidado, está en sus inicios, pero creo que está marcando un camino muy interesante y que habría que articular en torno a temas que son relevantes socialmente. El tema de la corrupción, el combate a la corrupción me parece que es central y en torno a eso hay que agruparse, las organizaciones que están trabajando estos temas tendrían que estar de una manera más articulada dándole seguimiento a estos asuntos. Están en el agua, está un observatorio ciudadano del agua, todas las organizaciones más involucradas en esos temas tendrían que estarle dando seguimiento al agua. Está la movilidad urbana, es decir, hay que agruparse en torno a temas, pero también hay que empujar parejo para que esto no se detenga. Creo que, bueno, ya Paco mencionaba, si hay que hacer modificaciones a la ley electoral, hay que hacer modificaciones también a la ley de fiscalización, radicales, y me parece que los ciudadanos hay que establecer la agenda al Congreso. Haz tu ley, apunta por allá. No sé si ustedes conozcan ya el trabajo que está haciendo Haz tu ley. Me parece que eso hay que fortalecerlo porque facilita mucho el que el ciudadano pueda proponer y pueda fundamentar también sus propuestas. Falta visibilizar más esas iniciativas que están ahí. Yo creo que ahí necesitamos también un mayor acercamiento y trabajo con los medios de comunicación, no solamente en las redes son muy importantes, hay que darles mayor visibilidad a estos temas y me parece que hay que pedirles, exigirles a los diputados que estos temas sean temas de su agenda legislativa. No es posible que sigamos igual. Bien, Pepe, gracias. Tomo 4 que tienen destinatarios muy claros. Una del Congreso. El Congreso de Jalisco es el tercer poder legislativo más caro del país. Para el próximo año también presupuestan un aumento de varios millones de pesos. Sin embargo, ni siquiera han cumplido un acuerdo del Pleno donde deberían reducir 150 plazas laborales innecesarias. ¿Por qué se les sigue otorgando más presupuesto? Para el ITEI
la pregunta es si garantiza la calidad y veracidad de la información pública realmente. Si quieres, Francisco, te la contestas. Y dice también, en días pasados el ITEI multó al Ayuntamiento de Guadalajara con módicos 3,000 pesos porque no cumplió la publicación de toda la información pública. ¿Será que el ITEI solo sirve como elemento legitimador del sistema político jalisciense para decir que sí están cumpliendo con los parámetros de transparencia internacional? Y creo que no podemos, en la maraña que estos políticos nos han hecho del gobierno, hoy se necesita más claridad y contundencia como ciudadano. Y hay una también de la Contraloría del Estado, en qué proceso va el sistema estatal de fiscalización, cuál es el objetivo y quiénes lo integran. No sé quién quiere empezar. Empezando por la pregunta que hacía sobre el tema del Congreso específicamente. Yo he sido un enorme crítico desde que iniciamos y he denunciado una infinidad de corrupciones que se hicieron en el Congreso, pues que no solamente se limitan al exceso enorme de los trabajadores, sino a los fraudes extraordinarios que se cometieron. Y sobre todo, la enorme corrupción e impunidad con sueldos. El Congreso de Jalisco tiene la secretaria particular más cara de todo lo que podríamos hablar en el ámbito empresarial. Ya no digo del sector público. Una secretaria del secretario general que gana 1.113.000 pesos al año con un horario de 9 a 3. Y un office boy que gana 700,000 pesos anuales con un horario de 9 a 3. Curiosamente, la secretaria es presidenta de un fideicomiso que se hizo en la legislatura 59, en donde se depositaron 25 millones de pesos. Está denunciado ante la autoridad y esos 25 millones de pesos desaparecieron. Y curiosamente el office boy también es el tesorero de este mismo fideicomiso. Pero también, como he sido crítico, también debo de dar que esta legislatura yo no podría asumirla como que ha sido lo totalmente opaca, porque también recibimos 1.700 trabajadores y se ha disminuido a 893 trabajadores, que también genera una problemática. El gobierno no es lo mismo que una empresa para finiquitar con 3 meses y 20 días por año. Hay derechos laborales que hacen imposible, y en este caso estamos en el tema no solamente de los 150, sino de los 60 que también se iniciaron el proceso en febrero, donde pronosticamos, Víctor Sánchez y un servidor, sustentados en derecho, que los 60 y tantos trabajadores, de los cuales 58 están en juicio, van a ganar el juicio, van a dársele el reconocimiento como trabajadores de base, se les va a pagar sus salarios caídos, y finalmente el Congreso no pudo resolver un tema tan grave como el que tiene. También es cierto lo del asunto del presupuesto, pero déjenme decirles, el presupuesto del penúltimo Congreso, el penúltimo año del Congreso de la 59 tuvo 1.123 millones de pesos, y hoy el Congreso tiene 683 millones. Muy existentes. Y haciendo una investigación vimos que el reglamento interno aprobado en el ayuntamiento en un transitorio daba una fecha perentoria para tener los manuales hechos. Entonces muchos decían, es que nos vamos a exceder porque no somos un tribunal administrativo para que el ITEI ordene hacer los manuales. Y les dijeron, es que no les vamos a obligar a hacer los manuales, ese no es mi problema es que estén publicados
Entonces, si para que estén publicados los tiene que hacer, pues que los haga. Yo no me estoy metiendo con que los haga, estoy ordenando que los publique, o le estaríamos ordenando, porque eso fue previo a tomar la decisión. Finalmente, logré convencer a mis compañeros y es que ordenamos que publicaran la información y al tiempo, por separado, porque eso es por fuera separada, se siguió el procedimiento de responsabilidad administrativa donde se encontró responsable el presidente municipal de no publicar esta información. Entonces, primera acotación, no fue que no publicara toda la información, nada más le faltaban los manuales. Fue además, ahora que ya tenemos la capacidad de sanción, la primera ocasión en que lo estábamos infraccionando. Por ley no podemos irnos a la sanción máxima, nos tenemos que quedar en la mínima, entonces, porque si no, no le iba a tumbar, entonces ahora sí que ninguna sanción le iba a ocurrir. Entonces, es conforme a la ley que te dice, cuando es primera vez, pues no le vas a poner la sanción máxima, no hay un agravante. Entonces, en esta primera ocasión tuvimos que hacerlo así, pero si vuelve a cometer la misma infracción, seguramente ya será un agravante que nos obligará a ponerle una sanción más alta. Entonces, esa es la explicación en cuanto al tema de por qué pusimos la multa más baja. La ley nos da graduaciones y tenemos en la primera ocasión pues que ser justos en ese sentido, y pues es primera vez que cometes la infracción, te pongo a la mínima, reincides y va más arriba. O es más grave, si hubiera sido que más información le hubiera hecho falta, seguramente hubiera sido una sanción un poco más elevada. Perdón, ¿me recuerdas la última pregunta? Que si tenía capacidad del ITEI de denunciar penalmente a los que incumplan la ley. Ahorita la denuncia penal que podemos interponer es una vez que agotamos todas nuestras medidas de apremio. ¿Qué es esto? Cuando nosotros resolvemos que alguien tiene que publicar o entregar información a partir de que algún ciudadano se quejó, les damos solamente un plazo específico para que cumplan. Si terminado ese plazo, tienen 3 oportunidades más, pero cada una de esas oportunidades les va costando una sanción cada vez mayor. La primera es, no cumpliste cuando te dije, una amonestación pública con copia de tu expediente laboral. La siguiente vez se les da mucho menos tiempo y si no cumple, se les impone una multa. La siguiente vez se recortan los días y si no cumplen, se ordena el arresto administrativo y allí sí la denuncia penal por incumplir una resolución del ITEI que les ordenaba entregar o publicar información. Entonces, solamente en esos casos nosotros podemos denunciar penalmente. Pero para los otros incumplimientos, como los que el que platiqué ya del alcalde, no es por la vía penal, pero sí es por la vía del procedimiento de responsabilidad administrativa que nosotros mismos desahogamos. Entonces, pues nosotros somos al mismo tiempo sancionadores y pues tenemos que desahogar todo un procedimiento para que esto ocurra. Y están apenas saliendo, digamos, a lo largo de este año están saliendo los primeros, por eso el caso del alcalde de Guadalajara ocurrió como ya se los platiqué, porque tenemos 2 años con esta legislación, los procedimientos de responsabilidad administrativa sí se toman más tiempo, además privilegiamos resolver los recursos porque además está en la ley, tenemos 10 días para resolver una vez que nos han emitido el informe. Entonces eso es lo más importante, que la información se entregue a tiempo. Es así. La primera pregunta, ¿me la recuerdas, por favor, Jaime? No, había otra. Lo de la sanción a los alcaldes. Además de la de Guadalajara, la de los otros que han sido arrestados. Bueno, han sido arrestados 2, que ha sido la presidenta San Martín Hidalgo, la semana pasada el presidente de Juanacatlán. Ahí, imagínense todo este proceso que les platiqué de las 3 oportunidades, pues pasó el tiempo y nomás nunca cumplieron. Una denuncia precisamente en la Contraloría, si es una entidad del Estado, o en las Contralorías internas de los ayuntamientos. Con eso ya puede ir y denunciar que tal documento producido por tal área no coincide, tiene problemas de veracidad, no son los datos, no es verdad que se gastaron tanto, etc. Y a la Contraloría llevará a cabo su proceso disciplinario interno en contra de ese servidor público. Lo que nos hace falta en Jalisco es que cuando se detecten irregularidades, la Comisión de Vigilancia o la misma auditoría pueda
a meter en el programa una auditoría especial para revisar el caso, cuando hay evidentes indicios de desvío de fondos o de algún daño al erario. Pero eso conoce mucho mejor Aimé. Muy bien, Francisco, gracias. Bernardo, ¿quieres opinar algo de esto? Adelante. Hago algunas preguntas que tienen que ver con la participación ciudadana. Yo nomás les cuento una historia. Nosotros como Congreso Ciudadano de Jalisco hemos estado duro con el tema de la Auditoría Superior del Estado desde hace varios años. Organizamos o participamos en la organización de diversos eventos afuera de la auditoría, fuera del Congreso del Estado, en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que es una ratota gigantesca, así simbolizando la corrupción que prima en esa materia. Hemos estado enviando comunicados, ruedas de prensa. Se creó el portal Haz tu Ley. La compañera Cecilia Díaz impulsó la creación de esta propuesta de fiscalización para el Estado de Jalisco, o propuesta digamos, de modificación de la ley actual, obviamente con mucha participación de la doctora Aimé Figueroa. Hicimos cartas para que los diputados atendieran esta demanda. Los diputados del Movimiento Ciudadano y del G9, ahora denominado G9, tomaron la propuesta, la tomaron al pleno, se tornó a dos comisiones, la de vigilancia y la de puntos constitucionales. Una la dirige el diputado Andrés, Cortés de Rumen, y la otra a la Torre, el maestro Manuel La Torre. Y ahí están paradas, nos han dictaminado las dos esta propuesta de fiscalización que se interpuso a través de la plataforma Haz tu Ley. Y metimos un comunicado que prepararon muchas ONG ciudadanos para exigiendo a los diputados para que se pongan de acuerdo y dictaminen esta propuesta de fiscalización, y nada funciona. Tenemos 4 o 5 años en el tema. Y también hicimos solicitud a los diputados para que nos reciban y plantearles nuestras propuestas, y no nos han recibido. La pregunta es, ¿no tenemos derecho a la irritación ciudadana? Estamos cansados de veras que los diputados, en este caso los diputados, no sean capaces de ponerse de acuerdo y legislar en una materia tan fundamental como la de fiscalización. Resulta que cuando es un tema que lesiona a los ciudadanos, los diputados se ponen de acuerdo, pero rapidísimo. Son buenos para tomar acuerdos en temas que no le interesan a la ciudadanía, o incluso que van en contra del interés ciudadano. Pero cuando hay un tema que la ciudadanía está exigiendo, la ciudad organizada está exigiendo y le está planteando propuestas y está demandando y está siguiendo los cauces institucionales para poder nosotros escuchar, nada funciona. Entonces, esto es una carrera de largo plazo, es una carrera, digamos, que obviamente nos queda clarísimo que no hay que cansarnos, hay que estar duro y duro con el tema, mejorando la incidencia ciudadana, la organización, y ser puntuales, como bien lo planteaba el maestro Bautista, ser puntuales en las propuestas y en las demandas. En ese decir, la propuesta concreta, la retómala es, debemos mejorar la incidencia a través de una mejor organización para ser más puntuales, que nuestro tiro sea mucho más preciso. Porque si seguimos dispersos, esto no va a cambiar. Entonces me parece eso algo muy importante. Y solamente planteando lo que el maestro doctor Francisco decía hace un momento, ¿no?, acerca de la multa que interpuso al Ayuntamiento de Guadalajara, específicamente al presidente municipal, yo nomás le diría, ese tipo de multas, la verdad, no provocan cambios, no modifican conductas en los servidores públicos. Al contrario, provocó risa en la ciudadanía cuando se le interpuso una multa de 3,000 pesos al presidente municipal de Guadalajara. Y además lo paga con dinero público, ¿no? Entonces, bueno, da igual, ¿no? Si no lo paga con su bolsillo, son 3,000 pesos. Lo que yo digo, nada para terminar mi participación, es que cuando hablamos de un árbitro, y el árbitro, en este caso del ITEI, o en el caso del IFC, o en el caso de digamos, derechos humanos, si ese árbitro trae puras tarjetas amarillas, no tarjetas rojas, no modifica conductas. Y eso es lo que está pasando con el caso del ITEI. Muy bien, cerramos con la participación del Contralor y luego la pregunta que quieres hacer. ¿Te parece? Bien. La pregunta del Sistema Estatal de Contraloría, y aquí hay una que me gustaría leerte también para que nos hicieras algún comentario, una opinión de Ana Paula. Dice, hartos de los ladrones con fuero y el enriquecimiento ilícito. Dice, qué fácil es hacer una declaración de bienes, te lo pregunto porque es a la Contraloría donde llegan las declaraciones patrimoniales, de lo que ya se tiene y se conoce. Lo verdaderamente transparente sería declarar el origen de los recursos para su obtención y que fueran públicamente auditables por mínimo
2 comisiones designadas por el Congreso, excluyendo los partidos integrantes a auditar, para evitar que se arropen entre ellos y que estas comisiones fueran integradas por profesionales distinguidos y honorables y catedráticos de diversas universidades y escuelas de contabilidad del país. Te lo dejo ahí. Muy bien, estaríamos hablando del Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional de Fiscalización es una iniciativa del auditor de la Auditoría Superior de la Federación. Él plantea de que ninguna entidad del país, municipal, estatal o federal, lleva su contabilidad de la misma manera. Él plantea de que la estructura presupuestal de cada una de las entidades de gobierno es diferente. Él plantea que los mecanismos de auditoría cada quien los hace como puede, como quiere y como sabe. Entonces dicen, esto no puede ser así, necesitamos modificaciones radicales para poder entender cuál es exactamente la función y la eficacia en el ámbito de la función contable, de la función de auditoría. Entonces, en este sentido, se inicia el proceso de la nueva ley de contabilidad que fue aprobada desde el 2008 y que apenas recientemente entró en vigor. Se crea el Organismo Nacional de Armonización Contable para que todos los organismos puedan desarrollar sus procesos de transformación contable y de auditoría con los mismos criterios, y se les invita a las entidades federativas a que integren sus sistemas estatales de fiscalización y al mismo tiempo organicen para integrar el sistema, organicen a los contralores de todos y cada uno de los municipios para poder tener una integración como sistema. Estamos en 2014 y esto no ha avanzado. El Estado de Jalisco estaba atorado radicalmente en ese sentido, y para no hacer largo el comentario, debo decirte que hoy están integrados los 125 ayuntamientos, está integrado el sistema estatal de fiscalización, estamos trabajando en un proyecto de armonización legal en materia de auditoría, estamos trabajando en la integración de un solo procedimiento de auditoría y estamos trabajando en la posibilidad de desarrollar la auditoría en línea, lo cual pudiera ser a mitad del próximo año. Muy bien, cerramos con la pregunta. Sí, gracias. No es pregunta. Aquí lo que veo es que todos coinciden que los ciudadanos tienen que tomar un papel. La cosa es que vamos a hacer para que ese papel se vaya fortaleciendo, vaya siendo más protagónico, más informado y más fuerte. Porque de otro lado nadie va a hacer nada por nosotros. A mí me encantaría que llegara el día en donde a quien no cumpla con la ley y no dé cuentas claras, aunque tenga nombre griego, se le meta al bote. Aunque tenga un nombre muy famoso de filósofo extraordinario. Ayer, por ejemplo, metieron a la cárcel a Sócrates, un juez federal en Portugal metió al expresidente José Sócrates al bote. Bueno, aquí los ciudadanos, nadie más, debemos organizarnos, fortalecernos y emocionarnos con la posibilidad de que alguien se llame como se llame, aunque tenga un nombre así rimbombante, dé cuentas. Y nadie lo va a hacer más que nosotros. Entonces, mi invitación es, los que ya estamos metidos en esto, reunámonos, reflexionemos, comprometámonos, entendamos más, actuemos más, porque lo que nosotros, no sé si lo vamos a hacer en nuestra generación, o vamos simplemente a abrir un camino para que los jóvenes, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, lleguen algún día a tener un país que ya no esté metido en estos diálogos, que
esté metido en cómo convivir, en cómo crear más cosas, en cómo estar más contentos, en cómo ser más cultos, en cómo... Esto es verdaderamente vergonzoso. Entonces yo creo que esto ya, el siguiente diálogo, y lo puse en la encuesta, debe ser un diálogo entre ciudadanos. Ponernos de acuerdo y establecer una agenda ciudadana para ver cómo vamos a tomar fuerza y, como dijo Bernardo, pues esto probablemente sea de muy largo plazo, pero todo depende de causas, condiciones y circunstancias. Nada surge de la nada. Lo que estamos padeciendo es porque así se ha construido durante muchos años y está muy fuerte, no lo vamos a tirar porque le soplemos un poquito. Entonces tenemos que tener una fuerza no igual, superior a la que actualmente está manteniendo el Estado. Más o menos creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Sirve sin duda para cerrar este panel. Yo le agradezco mucho a Francisco, al diputado Guillermo Martínez, a la doctora Aimé, al contralor Juan José Bañuelos, a Pepe Bautista, a Bernardo, sus comentarios que pues, nos ayudan a ilustrar, a consolidar la hipótesis con la que llegamos todos a la primera pregunta, de que el diagnóstico es que estamos en una severa crisis de fiscalización en Jalisco y que nos falta mucho también que avanzar como comunidad para poder incidir de manera más importante, más contundente, para que se hagan cambios y para que de verdad la ciudadanía organizada se convierta en un verdadero contrapeso que haga reaccionar a la clase política y gubernamental de que esto tiene que cambiar antes de que se nos eche a perder y salgamos perdiendo todos. Y sobre todo gracias a ustedes por su interés, por estar aquí, y ojalá, como deseamos todos, para la próxima seamos muchos más. Buenas noches. Le dejo la palabra